Bueno, hola a todos. En la clase de hoy vamos a ver la cadena de transporte electrónico y ciclo de Krebs, que corresponde a un proceso que ocurre a nivel mitocondrial. Ahí tienen el gráfico de la mitocondria. La mitocondria es una organela que se encuentra en las células, caracterizada por tener una pared mitocondrial interna que es impermeable al paso de iones, protones, que es muy importante porque, como vamos a ver ahora, este proceso ocurre a nivel de esta membrana mitocondrial interna que nos permite o le va a permitir a la célula la generación de energía. A partir de dos ciclos muy importantes que vamos a ver hoy que ocurren a nivel de la mitocondria, se produce energía a nivel celular. Uno es el ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos y por otro lado el de la fosforilación oxidativa, que está acoplado a la cadena de transporte electrónico. Es decir, que dentro de la mitocondria se va a producir energía a partir de estas dos fuentes importantes. Por un lado el ciclo de Krebs, que lo vamos a describir en detalle, y por otro lado la cadena de transporte electrónico. El fin último de ambos procesos es la obtención de ATP para la utilización a nivel celular. ¿Cómo está organizada esta cadena de transporte electrónico? Fundamentalmente tiene una serie de componentes que van a hacer que un par de electrones atraviese estos distintos componentes, provocando cambios conformacionales en estos complejos multiproteicos que forman parte de la cadena, con el fin último de obtener agua a partir de oxígeno más electrones y protones, pero en el proceso de la obtención de agua, que no ocurre en una sola etapa, sino a través de una serie de transportadores, se van a producir el pasaje de electrones a partir de esta cadena de transporte electrónico, que van a inducir cambios a nivel conformacional en las proteínas, lo que va a permitir el pasaje de protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Habíamos dicho que esa membrana mitocondrial era una membrana impermeable al paso de protones, por lo tanto la única forma que tiende a atravesar es a partir de estos canales que se van a producir por los cambios conformacionales en los complejos multiproteicos, y de esta forma generar una diferencia de concentración de protones a ambos lados de la membrana. Entonces el fin último es la obtención de agua a partir de este proceso. Al finalizar la cadena de transporte electrónico se encuentra un componente muy importante que es la ATP sintasa. Esta ATP sintasa tiene esas características, una forma globular libre y un tallo que atraviesa la membrana, por el cual van a reingresar los protones hacia la matriz mitocondrial, y cuando lo hagan, a partir de la fracción globular, se van a sintetizar moléculas de ATP a partir de ADP más fósforo inorgánico. Esta fracción globular, que se encuentra libre, tiene estequiometría muy importante, formada por distintas subunidades, alfa, beta, gamma, delta y épsilon, y la otra fracción es una fracción, la fracción F0, que es la que actúa como canal de protones. Es una proteína transmembrana que permite el pasaje de estos protones o el reingreso de estos protones hacia la matriz mitocondrial. Dentro de los componentes que se encuentran en la cadena de transporte electrónico podemos diferenciar dos grandes grupos. Por un lado, enzimas, que son las que van a ser las encargadas de catalizar las oxidaciones celulares, y por otro lado, las que van a actuar específicamente como transportadores de electrones. Dentro de las enzimas tenemos enzimas de dos tipos, que son las deshidrogenasas y las flavoproteínas, y dentro de los transportadores de electrones tenemos ferroproteínas, citocromos, quinonas y cuproproteínas. Dentro de las deshidrogenasas encontramos dos, la NAD deshidrogenasa y la succinato deshidrogenasa, que van a ser las responsables de la entrada de los electrones al primer complejo. Dentro de las flavoproteínas tenemos estas proteínas que tienen como dos grupos prostéticos. Por un lado, la flavina mononucleótido y centros de hierro y azufre, que van a actuar como aceptores de los electrones a nivel del anillo de isoaloxacina, que es la estructura que ustedes pueden ver en la parte superior. Este anillo de isoaloxacina entonces va a ser el encargado del transporte de electrones a partir de esta enzima, que es la flavina adenin dinucleótido. Con respecto a las ferroproteínas, son proteínas que tienen como característica varios centros de hierro y azufre, y la característica fundamental es que el hierro no se encuentra encerrado en un anillo de hemo, sino que se encuentra unido a partir de residuos de átomos de azufre, que pueden provenir tanto de una fuente inorgánica como bien de residuos de cisteína que forman parte de la proteína transportadora. Como característica importante, estas ferroproteínas también contienen cantidades equimoleculares de hierro y azufre.
interviene en la reacción de tipo redox, una reacción de tipo óxido-reducción, sin liberar ni aceptar protones. Con respecto a los citocromos, que son muy importantes, tiene una estructura muy similar a la estructura de la hemoglobina, es decir, un átomo de hierro acomplejado por residuos de nitrógeno provenientes del anillo del hemo, pero en este caso, a diferencia de la hemoglobina, los citocromos no son encargados de transportar oxígeno, como si lo hace la hemoglobina, sino que van a ser encargados de transportar electrones. Dentro de los citocromos encontramos tres clases, los de tipo A, los de tipo B y los de tipo C. ¿Cómo transportan los electrones? Lo van a hacer a partir de la reacción del hierro, que va a pasar de hierro ferroso, de hierro de estado 2+, a hierro férrico en estado 3+. Y dentro de los tres tipos de citocromos que había mencionado recién, los de tipo A son aquellos que tienen un alto potencial redox, se van a ubicar al final de la cadena de transporte electrónico, mientras que los de tipo B son aquellos que tienen un bajo potencial redox, se van a ubicar al inicio de la cadena de transporte electrónico, mientras que los de tipo C tienen un potencial intermedio y se encuentran a mitad de cadena. Ahí se puede apreciar la estructura entonces de un citocromo que tiene una cadena hidrocarbonada lateral, el hierro coordinando con los residuos de los nitrógenos pirrólicos, formando un complejo de coordinación, y en estado ferroso que le va a permitir transportar un electrón. Como característica fundamental del citocromo de tipo C, tiene el anillo de ferro-hemo coordinado por un residuo de histidina y otro de metionina que pertenecen a las cadenas proteicas laterales. Con respecto a las cuproproteínas, estas son proteínas que están formadas, a diferencia de las que habíamos mencionado recién, estas van a estar formadas por cobre. En este caso, podemos ver que el cobre también va a transportar de a uno los electrones, pasando del estado cúprico al estado cuproso, es decir, de 2+ a +1. Como característica estructural de estas cuproproteínas, vemos que también se van a encontrar formadas por 3 residuos de histidina y una molécula de superóxido que coordina con el átomo de cobre dentro de la estructura de la citocromo oxidasa. Con respecto a las coenzimas, se encuentra la coenzima Q o ubiquinona, cuya estructura la pueden apreciar en el gráfico. Esta coenzima Q o ubiquinona está formada por un anillo benzoquinónico que tiene como característica estructural fundamental una cadena lateral de naturaleza isoprenoide. Es muy importante porque esta coenzima Q o ubiquinona es el único transportador que tiene la cadena transporte electrónico móvil y que no tiene naturaleza proteica. Esa naturaleza de tipo lipídica o asociada a lípidos, como son los isoprenos, le va a permitir transportarse libremente a lo largo de la cadena de transporte electrónico en la membrana mitocondrial interna. Es móvil, es no polar, difunde en la membrana y no está ligado a proteínas. También el transporte de electrones está asociado fundamentalmente a la posibilidad que tiene la benzoquinona en transformarse o en cambiar su estructura desde una forma oxidada a una forma reducida, pasando por una estructura semiquinónica intermedia. Entonces, los componentes de la cadena de transporte electrónico, ubicados en la membrana mitocondrial interna, van a hacer que a partir de la deshidrogenación del NAD ingresen a esta cadena un par de electrones y se puedan atravesar debido a los cambios conformacionales. Hay que recordar que las proteínas son muy sensibles a los cambios de energía eléctrica, por lo tanto, cuando ingresan esos dos electrones se van a producir cambios